Durante cientos de años, la humanidad se ha maravillado con la exuberancia y magnificencia que emana de la Ciudad del Vaticano. Aun cuando cuenta con apenas 800 habitantes y 44 hectáreas de extensión, no por nada es considerado el estado más pequeño del mundo. Los misterios que rodean a la Santa Sede continúan causando admiración y asombro más allá del cristianismo. Hoy, sin embargo, todos los mexicanos tenemos el privilegio de adentrarnos en la suntuosidad del Vaticano con tan solo visitar el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde podemos recorrer las maravillas expuestas en Vaticano de San Pedro a Francisco. 2 milenios de arte e historia que forman un puente entre el universo de lo celeste y nuestro propio Nuevo México. Verónica Herrera, ¿qué acontecimiento tenemos aquí de todo tipo, cultural en general? Pero es histórico, es estético, es religioso. ¿Qué es lo que está pasando aquí en San Ildefonso? Bueno, aquí en San Ildefonso tenemos esta exposición que, como bien mencionas, puede verse desde diferentes puntos de vista. El que quiera ver historia va a poder ver 2000 años de historia, el que quiera ver arte va a poder ver a los grandes artistas del Renacimiento, del Barroco italiano, el que quiera ver desde el punto de vista de la devoción, de la espiritualidad, también va a poder observar diferentes objetos litúrgicos. El que quiera ver algo arquitectónico como tal, también estamos viendo las diferentes etapas de la construcción de la Basílica de San Pedro. En fin, se puede ver desde diferentes puntos de vista. Sí, fíjate que es una exposición muy interesante y el seguimiento que se hace desde el inicio hasta el fin te va dando cuenta de una cosa que marcó la historia definitivamente, claro, ¿no? La historia de la humanidad. ¿Cómo es que se consiguió esto en México? Bueno, este fue un esfuerzo, son ya 4 años que se empezaron a hacer las gestiones y que participaron diferentes instancias, porque a veces decimos el Vaticano como una institución, pero dentro de este estado son diferentes los entes que coleccionan y que también conservan arte, y entonces aquí encontramos obras que provienen de los museos vaticanos con todas las instituciones que tiene, de la fábrica de San Pedro, que es la encargada o fue la encargada de construir la basílica actual, después de decorarla y en la actualidad conservarla y mantenerla, que es lo más complicado. La sacristía pontificia, que es como tal la sacristía del Papa, cuando el Papa oficia, todos esos objetos litúrgicos provienen de allá, de la Biblioteca Apostólica Vaticana, con sus libros, grabados, monedas, y también del Museo del Tesoro de San Juan de Letrán, que San Juan de Letrán es la basílica del Papa como obispo de Roma. Entonces esta colección está nutrida de distintos lugares, de distintos aspectos, pero todo en torno al Vaticano, como sede apostólica, como país que es el Vaticano y como además la sede pontificia, ¿no? Hoy nos encontramos en compañía de Verónica Herrera, responsable del enlace curatorial entre el antiguo Colegio de San Ildefonso en México y los museos vaticanos, quien me ha explicado los pormenores de esta exposición única en nuestro país. El artífice de la cristiandad, para mi gusto, es San Pablo. Y aquí me encontré con un mapa muy detallado de los viajes de San Pablo a las distintas comunidades que tenía en Éfeso, en Tesalónica, en Roma mismo. Además, las mismas cartas que mandaba a las comunidades. Yo creo que él fue, el apóstol Pablo, el que hizo este concepto de iglesia como asamblea universal, ¿no? Y que llevó el cristianismo pues fuera de Jerusalén, ¿no? Y que además no siendo apóstol, porque a veces se confunde como que fue un apóstol, bueno, se le conoce como el apóstol de los gentiles, pero no conoció a Jesús y se convierte siendo también él exactamente un soldado romano, y que por eso lo encontramos con la espada como símbolo de que era un soldado y también como símbolo de su martirio, porque él terminó siendo martirizado, decapitado. Y qué irónica la vida, porque San Pablo supuestamente presenció el martirio del primer mártir cristiano, que fue San Esteban, ¿no? Que él estaba presente ahí sí como funcionario romano, y él también era miembro del Sanedrín. Entonces a lo mejor hasta tiró su piedrita ahí al pobre de San Esteban, que fue el primer mártir. Se convirtió, y ya con la obra de Pedro y Pablo es que empieza este fenómeno que aquí en San Ildefonso nos dan una cuenta exhaustiva, muy bien documentada, museográficamente impecable,
Y que tenemos la oportunidad de ver cosas del Vaticano que a veces ni yendo a Roma, ¿eh? Es que esa es otra de las ventajas que tenemos aquí. O dices, a lo mejor vamos a Roma y vemos en los museos vaticanos, pero va a ser en verdad muy complicado que podamos ver estas obras juntas, porque no podemos decir que nunca más va a volver. Pero hay que recordar que tardó 25 años en regresar. Años, sí. Piezas del Vaticano no son las mismas y no provienen de las mismas instancias, y que ahorita estamos viendo obras de 5 diferentes colecciones vaticanas y que en verdad va a ser muy complicado volverlas a ver. Sí, el visitante entonces de esta exposición Tiene de San que estar. Ildefonso tiene la oportunidad de meterse en rincones y ver tesoros del Vaticano que a lo mejor Claro. ni estando allá mismo en Roma, ¿no? Porque incluso hay piezas que no son expuestas en el Vaticano, Así es. no se conocen, y que también tenemos obras que es la primera vez que salen de allá. Ya. Incluso arriba hay una obra que es una anunciación de Marcello La vi, Venusti, la vi. Alumno y amigo de Miguel Ángel. De Miguel hecho, realiza, a partir de una composición de su maestro, realiza este gran óleo, y que se encontraba en la sacristía de San Juan de Letrán. Se restauró para que pudiera transportarse y llegar a México. Es una obra que no han visto allá. No. Y está junto a la obra monumental de Tiziano de la Beccelli, Virgen. exactamente. Hombre, pues fíjate, qué gusto que nos hayas invitado, Verónica, que nos expliques al detalle, pero me encantaría que me acompañaras a ver siquiera algunas partes de esta exposición, Claro, las que que es muy quieras. extensa. Perfecto. Al recorrer los salones, pasillos y galerías de San Ildefonso, podemos ver pasar frente a nosotros la historia completa de la humanidad, desde un enfoque cultural, estético y también espiritual. En este recorrido se entremezclan las obras de grandes artistas del Renacimiento, objetos únicos utilizados por los patriarcas de la Iglesia e incluso las fases que dieron paso a la construcción de la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta sala que empezamos aquí con una especie de palanquín, me imagino que es un transporte del Papa, ¿no? Exactamente, es la silla gestatoria o la silla de manos del Papa León XIII. Ah, de León XIII, un Papa célebre. Sí, bueno, por cuestiones también de seguridad no se trajeron los travesaños que van aquí en estas presillas, pero que justamente encontramos 3 objetos en esta sala que son estos grandes transportes de los papas. Y que, por ejemplo, en la parte de atrás encontramos el uniforme de aquellos que lo tenían que cargar. No es cualquier persona, tienen también su uniforme, que es ese uniforme rojo que vemos allá atrás, y que eran los sediarios pontificios, aquellos que tenían que transportar al Papa en este tipo de silla de mano. Importantísima, ¿no? Porque el Papa va entre los visitantes, Claro. entre los peregrinos, generalmente, pues en un transporte Para que se le pueda peregrinaciones, ver. para ceremonias. O sea que este es un precursor del papamóvil Exactamente. nuestro. Sí. Y acá sí es donde tenemos la maravillosa capa pluvial. Con esta puesta proclamó El dogma de la Inmaculada Concepción el Papa. ¿Sí? Y que encontramos, bueno, todo este bordado con hilo de oro, con estos elementos que hacen referencia a la Inmaculada, y en la parte de atrás tenemos precisamente el bordado de la Inmaculada Concepción. Tenemos a la Virgen María con su Las color invocaciones azul. de la letanía, ¿verdad? Que tú me explicabas, a Torre de Marfil, a Turri Seburnia, Speculum Justitiae, Exactamente. Sede Sapientiae, Domus Aurea, todo lo que se dice Todos en la letanía de las advocaciones de la Virgen. Y que en esta mitra también encontramos una Inmaculada Concepción. Aquí está, perfectamente entrada en el medallón central. A Ay. ver, entonces, la parte posterior de esta capa pluvial, tenemos la representación de la Inmaculada Concepción. ¿No será muy pesada? Son pesadas, por eso también los transportaban. No era tan fácil que pudiera caminar el Papa. Porque está, pero Sí, porque es la minuciosa, propia tela lujosa y y es preciosamente. hilo de oro, entonces sí son objetos muy pesados y que por eso también iban a ser transportados. ¿Qué es lo que se ha hablado tanto de la Iglesia en esta forma de ostentación, de boato, que a lo mejor era un exceso frente a la Iglesia pobre, fue incluso Sí, como hay está muchos narrado acá arriba, argumentos, los claro. Latticelli, todos esos que Sí. surgieron criticando las grandes riquezas del Vaticano y de los papas, ¿no? Pero también, bueno, viéndolo desde la cuestión del patrimonio,
son objetos que nos están narrando todo lo que es capaz de hacer el ser humano y que, bueno, en diferentes religiones también lo podemos encontrar, un culto y que un amor finalmente, hacia, pues hacia la la cabeza deidad. de la iglesia tiene que tener esta cosa sobresaliente, ¿no? Una Se cosa tiene que hacer extraordinaria. notar. Vaticano, de San Pedro a Francisco, es ciertamente una exposición que narra una parte de nuestra historia humana, que se entreteje íntimamente con el cristianismo y, por supuesto, con la Iglesia Católica. A través de su colección logramos transitar desde la Iglesia medieval, pasando por el Renacimiento y la modernidad, hasta arribar a la imagen de la Iglesia contemporánea. Esta es la silla de Pío VII y que también encontramos estos escudos, estos grandes flabelos. Que tuvieron una utilidad, digamos, y luego se transformaron en cuestiones ornamentales, Exactamente. ¿No? Todavía con Juan XXIII utilizan este martillito, que es el llamado martillo de la constatación de la muerte, con el cual le daban 3 golpecitos en la frente para, bueno, hablándole también o llamándolo con su nombre de pila, por ejemplo, Carlo, Carlo, Carlo. No respondió, bueno, se está constatando que el Papa falleció y entonces se está convocando el cónclave. Y el cónclave, ser precisamente, tenemos estas 2 urnas, que es el momento en el cual se emite también el voto, se pone aquí, en el momento que sacan y hacen el conteo, se depositan en esta otra y se queman. Oye, pues qué bien, una magnífica exposición, Verónica. Es una cosa que vale la pena, desde luego, visitar. No puede ser más afortunada esta exposición y explicado de tu experiencia, de tu conocimiento, mi querida Vero, de tu sabiduría. Gracias. ¿Sí? Y pues, que además recordar que es entrada gratuita. Claro. ¿No? Entonces y tenemos esta octubre, oportunidad ¿no? Hasta el 28 de octubre y en horario extendido de 9 de la mañana a 8 de la noche. Entonces de martes a domingo hay que venir, la entrada es libre. Yo estoy muy emocionado, muy agradecido y muy reconocido contigo. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes. La exposición Vaticano de San Pedro a Francisco remueve el velo de los secretos que prevalecen entre los muros y los pilares de la Basílica Papale di San Pietro in Vaticano, la Santa Sede en el corazón de Roma. Arte y cultura que marcaron la historia de todo el mundo y que representan desde luego una parte íntima de la esencia de nuestro nuevo México.